Bienvenidas, bienvenidos todos a este conversatorio que estamos haciendo en el marco de la maestría en estudios críticos de las migraciones contemporáneas de la Pontificia Universidad Javeriana. Hoy tenemos el gran honor de recibir a dos invitados expertos. Se trata del colega Anderson Joseph. Anderson Joseph es profesor e investigador de la Universidad Federal del Río Grande del Sur, en Brasil. Anderson tiene una trayectoria muy interesante en el tema de la migración haitiana y en general en el tema de la migración, en el tema de la antropología. Y tenemos también a otro colega amigo, Cédric Audebert, que es director de investigación del Centre National de la Recherche Scientifique, que es como una entidad que hace encargado de la investigación allá en Francia. Cédric trabaja sobre todo en las Antillas. Las Antillas es el Caribe donde hablamos creol y francés. Y Cédric pues conoce muy bien también el tema de la migración haitiana en toda esta región de Sudamérica y de las Antillas francesas. Bueno, no queda más que darles la palabra a ellos para que nos ilustren, para que nos hablen de las últimas investigaciones que acaban de publicar en el marco de Claxo. Ellos nos hablarán de esto. Y el título del conversatorio que ellos van a dar se llama La migración haitiana en Brasil y en el resto de Sudamérica. Sin más, les paso la palabra, colegas. Anderson y Buenas Cédric, tardes. bienvenidos. Muchísimas gracias, Uldi. Buenas tardes, Uldi, Odebert, a todas las personas que hacen parte en ese momento en el conversatorio, las otras personas que van a ver en este momento, ¿no? De debate, de discusiones, ¿no? Me alegro mucho por la invitación, Uldi. Realmente es un honor hacer parte de ese conversatorio con mi querido amigo Cédric, con quien hacemos un trabajo hace más de una década, y también que nuestro amigo, director de la maestría, Huldi, por esta invitación para dialogar, ¿no?, con ustedes de la maestría. Yo quiero empezar a decir, para hacer un poco traer un poco el contexto también histórico, ¿no? Para mostrar que desde el siglo XIX las personas haitianas se mueven entre diferentes espacios nacionales y transnacionales, ¿no? Especialmente en el Caribe, como nosotros sabemos, especialmente en países como República Dominicana, Cuba, más también América del Norte y Europa, ¿no? Como Francia, Estados Unidos, son los países que constituyen la diáspora haitiana, ¿no? Y esto muestra de que la movilidad, lo que nosotros y nosotras hablamos hoy, no es un fenómeno nuevo para el contexto haitiano, así como para otros contextos nacionales también, ¿no? Es un fenómeno antiguo y estructural en el universo haitiano. Sin embargo, en Sudamérica, a partir de 2010, después del terremoto en Haití, se inició lo que yo llamo un cuarto gran flujo en la historia de la movilidad internacional haitiana. En este momento yo no voy a hablar de lo que es un artículo que yo publiqué en 2017, donde yo desarrollo esos cuatro gran flujos, ¿no? Mostrando cómo el primer gran flujo empezó al final del siglo XIX, ¿no? Y después la década de 50, después la década de 70, 80 y así adelante, ¿no? Lo que me interesa hoy es mostrar el contexto histórico y también sociogeográfico de la movilidad haitiana internacional en Sudamérica, especialmente hacia Ecuador, Perú, Chile, Argentina y sobre todo Brasil y la Guyana Francesa, ¿eh? También hacia los países que ya hacían parte
de la tradición migratoria haitiana, como también los Estados Unidos, Canadá, Francia. O sea, a partir de la llegada de las personas haitianas en Sudamérica, lo que no significa que esas personas haitianas no continúan migrando o estando en movilidad hacia esos países también que tienen una tradición. En el caso de Brasil, específicamente, más que un espacio de llegada o salida, el país se ha convertido en un lugar estratégico en las dinámicas de las más recientes configuraciones migratorias haitianas, especialmente para los países de Sudamérica. Así como lo podríamos llamar un couloir, un corredor, una etapa también hacia México, Estados Unidos, lo que algunos de mis colegas han llamado de un corredor migratorio, por ejemplo, sea Brasil, Chile y los otros países también de Sudamérica. Se constituye un corredor también migratorio y hacen parte en ese sentido de lo que nos llamamos del sistema migratorio más amplio haitiano. Actualmente, para tener una idea, en Brasil hay el doble de haitianos en relación a la Guyana francesa, en el cual tal presencia se hace desde la década de 1960, ¿no? Cuando llegaron las primeras personas haitianas. Entonces, las cuestiones del conservatorio hoy se plantean a partir de una geografía y de una socioantropología de la movilidad haitiana en Sudamérica, desde una perspectiva global, en niveles nacionales, regionales, transnacionales y también transfronterizos. Y esto nos exige comprender la movilidad de las personas haitianas, no a partir de una lógica clásica de apenas salir de un lugar de origen y de llegada a otro destino, sino analizar y llevar en serio las trayectorias de las personas haitianas en diversos países desde el Caribe. Por eso también la idea de trayectoria, especialmente trayectoria de vida, trayectoria migratoria, es muy crucial e importante para comprender esas dinámicas de movilidades, ¿no? Las configuraciones de las movilidades haitianas en un plano global, a cuya geografía Brasil, más también Chile y otros países de Sudamérica se integraron con más intensidad. Permite también criticar etnográficamente hablando las teorías migratorias que sustentaban la unilateralidad de los flujos migratorios, como por ejemplo entre los países considerados como los polos del sur, o sea, los países más pobres, hacia los polos del norte, países más ricos, países más desarrollados, ¿no? Entonces, la experiencia de las movilidades haitianas coloca en cheque ese binarismo, digamos, entre polos sur, polos norte, etc. También permite criticar algunos criterios utilizados en los estudios clásicos, como la idea de que la migración solo se desarrolla cuando existan vínculos históricos entre el país proveedor, o sea, de origen, y el país de instalación, de residencia. O sea, más allá del conocimiento de la lengua del país de destino o alguna familiaridad con la cultura de ese país, como por ejemplo fue posible observar en nuestras investigaciones, algunas personas haitianas fueron a la Guyana francesa. Haití hay un vínculo con ese departamento de Francia, no solamente lingüístico, pero también histórico. Pero no solamente a la Guyana francesa, pero también Brasil, que no hay necesariamente un vínculo lingüístico, ¿no? Vínculo político hasta por lo menos la década de 50, pero especialmente
los años de 2004, cuando empezó la misión de MINUSTAH en Haití, y Brasil era el comandante, digamos, de la misión de MINUSTAH en el país. Es a partir de esas reflexiones que Cédric Audebert y yo empezamos a desarrollar a partir del año 2011, ¿no? Cuando participamos en el Congreso de los Estudios Haitianos en Nueva York y después en otros espacios de la diáspora haitiana también, como en Canadá, Francia, después en los congresos de los estudios caribeños, en Cuba, Colombia, empezamos a articular junto con otros investigadores, investigadoras de la América del Sur y Caribe, este libro, El sistema migratorio haitiano en Sudamérica, proyectos, movilidades y políticas migratorias. O sea, es un trabajo colectivo con enfoque en diversas escalas geográficas y analíticas, ¿no? Lo que nos interesa es llamar la atención hacia nuevas perspectivas teóricas, nuevas perspectivas metodológicas y conceptuales, especialmente los desafíos de la investigación de las ciencias sociales al respecto de la movilidad haitiana. También nuestra idea es poner en perspectiva comparada las modalidades de gestión a través de las políticas de migración de los gobiernos latinoamericanos desde el punto de vista de los derechos humanos. Como sabemos, países como Brasil, también Chile, en cierta medida Argentina, a partir de los años 2010-2012, empezaron también a desarrollar políticas migratorias, ¿no?, para la instalación de migrantes haitianos en esos países, aunque sabemos una buena parte de esas políticas continúan, ¿no?, con el foco en la securitización, en el control, en el régimen de control fronterizo, etc. Pero en el libro, lo que nos interesa también es romper con los enfoques victimistas que presentan a las personas migrantes, especialmente haitianas, como desprovistos de su capacidad de agencia, para mostrar cómo la llegada de los migrantes haitianos en Sudamérica también provocan a los gobiernos a desarrollar políticas migratorias, como en el caso de Brasil. Sin duda, en el año de 2014, hubo la primera conferencia sobre migración y refugio, el Comigrar. Las personas migrantes haitianas jugaron un rol muy importante desde el punto de vista de la nueva ley migratoria en Brasil. También en algunos capítulos del libro, las personas migrantes haitianas reivindican políticas de migración, reivindican acceso a la educación y a los derechos de trabajo, denuncian discursos y prácticas racistas, xenofóbicas, se organizan a través de asociaciones, crean sus propias iglesias y participan en la vida social, cultural y política de esos diferentes países en Sudamérica. Además, en la historia de las ciencias sociales latinoamericanas y caribeñas, ¿no?, este libro es sin duda aborda el sistema migratorio en 9 países: Surinam, Guyana Francesa, República Cooperativa de Guyana, Ecuador, Perú, Uruguay, Argentina, Chile y Brasil. Sin duda, por la primera vez, algo inédito en la historia de las ciencias sociales en Sudamérica, ¿no?, de poner el enfoque en las movilidades haitianas a partir de 9 países en Sudamérica. Entonces, la espacialización de la reflexión migratoria, que forma parte de nuestro proyecto editorial, está inscrita en una perspectiva, yo podría decir, decididamente interdisciplinaria e interseccional, ¿no? No es posible comprender las dinámicas, analizar con profundidad
la movilidad haitiana en Sudamérica sin las categorías de género, raza, color, clase, nacionalidad, religión, etc. Entonces, de hecho, el enfoque histórico también es esencial para descifrar el contexto multisecular de producción del fenómeno migratorio en Haití, donde la economía, la política y la cultura religiosa están entrelazadas, ¿no? Entonces, la ciencia política y el derecho ofrecen una lectura de los desafíos geopolíticos de la migración, de la evolución de la legislación migratoria y de las políticas locales para la gestión de la alteridad. La sociología también dialoga con la antropología para explicitar las lógicas de inserción social local, así como las dinámicas de identidad de las personas migrantes y también de sus descendientes. En el libro también mostramos cómo el análisis geográfico, en diálogo con la antropología y otras ciencias sociales, destaca la geodinámica de las redes y de los campos migratorios, y también la morfología del concepto de diáspora, las rutas migratorias y las dinámicas locales de inserción espacial de las personas migrantes. Entonces, la movilidad haitiana en Sudamérica pone de manifiesto la porosidad entre las funciones migratorias de los territorios, que pueden ser alternativamente lugares de asentamiento, pero también lugares de tránsito, incluso de salida y de retorno. Por lo tanto, cuestiona las funciones migratorias tradicionales de los polos de la diáspora, del país de salida, del país de origen. El país de origen, en ese caso Haití, no es necesariamente el país de partida, porque buena parte de las personas haitianas que han llegado en Sudamérica salieron de otros países, como por ejemplo República Dominicana, Guyana Francesa, Surinam, ¿no? Son los países que ya estaban residiendo hace algunas veces, más de una década en algunos casos. Los principales territorios de asentamiento, como en Sudamérica, como Brasil, Chile y Guyana Francesa, no son sistemáticamente países de residencia definitiva también. Y pueden transformarse en países de tránsito, una etapa en el proceso migratorio, según los proyectos y las oportunidades, como en las últimas experiencias, en los últimos años. Muchas personas haitianas que llegaron en los años 2010, 2011, 12, 13, 14, ya no están más en Brasil o en Chile, por ejemplo, ya se fueron para México para llegar al norte, o sea, los Estados Unidos, Canadá, etc. Entonces, los países de tránsito, lo que yo quiero decir es que ellos también pueden convertirse en territorios de asentamiento, como lo han demostrado en el caso de Ecuador, en Perú y México. Y los poros de tránsito norte-sur también pueden convertirse en países de tránsito sur-norte, sur-sur, etc. Entonces, esas dinámicas de las movilidades haitianas rompen, ¿no?, apenas con la unilateralidad del sur y norte, para mostrar cómo estamos en dinámicas de sur-norte, pero también de sur-sur, norte-sur, etc. Y también norte-norte, ¿no? Muchos haitianos que salieron en esos últimos años de los Estados Unidos que fueron al Canadá, o de Francia que fueron a Canadá, que es parte un poco también de nuestras dinámicas, de nuestras experiencias familiares. En mi caso,
y también el caso de Woody, que acabo de decir, en el caso de su hermano, que vive en Canadá, pero ya vivía en Francia cuando se fue para Canadá, ¿no? Esto nos lleva a repensar la dinámica del propio sistema migratorio. A partir de la observación y el análisis de dos evoluciones que llamamos la atención en el primer capítulo del libro. La primera evolución, que está relacionada con la temporalidad de la dinámica del sistema. Por ejemplo, en algunos capítulos del libro, en diálogo entre sí, nuestros colegas, ¿no?, identifican diferentes fases en la génesis del sistema migratorio haitiano en América del Sur, ¿no? Como por ejemplo, a partir de Haití se desarrolló un primer campo migratorio hacia la República Dominicana y el espacio circuncaribeño, que también se ha extendido a la región andina, especialmente Ecuador, Perú, Bolivia y también a Brasil, ¿no? La siguiente fase es la de una extensión hacia el Cono Sur, especialmente Chile. Al mismo tiempo, se desarrollaba una ruta migratoria hacia los Estados Unidos a través de Sudamérica, Centroamérica y México, desde los Estados Unidos, en el caso de Canadá. Y la última fase de la estructuración del sistema subcontinental en la aceleración de la movilidad entre Chile, Brasil y otros destinos en América del Sur y más allá también del subcontinente. Entonces, para terminar, yo quiero decir que los capítulos de nuestro libro revelan la existencia de varios subsistemas migratorios haitianos, meseta de las Guyanas, como por ejemplo el Surinam, la República Cooperativa de Guayana, Guyana Francesa, más también meseta como subsistema como la región andina, Brasil, Cono Sur, que se articulan a escala continental para estructurar el sistema migratorio haitiano suramericano. Y en otra escala, la segunda evolución que llamamos la atención en el libro es la del establecimiento de conexiones y articulación entre los sistemas migratorios de Sudamérica, del sistema migratorio del Caribe y también de Norteamérica. Como por ejemplo la función de la República Dominicana en la alimentación de este sistema sudamericano, por ejemplo, desde el final del siglo XIX, y especialmente en el siglo XX, ¿no? Para terminar, yo quiero decir que una escala geográfica tan amplia de proyección de las redes migratorias solo puede entenderse en el marco de las percepciones geográficas que las propias personas haitianas tienen a partir de su diáspora. Y son estas representaciones espaciales que establecen una jerarquía entre los destinos, que generalmente los destinos atractivos del norte, como América del Norte y Europa, los Estados Unidos, Francia, Canadá, y también los destinos del sur, menos considerados, como por ejemplo Caribe y América del Sur, ¿no? Dentro de los cuales surgen nuevas jerarquías intermedias, como por ejemplo en el caso de Brasil, Chile, que funcionan como nuevos dorados, ¿no? En cierta medida. Y estas percepciones espaciales diferenciadas y cambiantes son elementos explicativos importantes de la evolución de los proyectos migratorios y de las también remigraciones observadas a lo largo de nuestro libro. Con eso acabo por acá. Muchísimas gracias una vez más, Woody, ¿no? Y después tenemos más tiempo para las discusiones, el debate.
Listo, muchas gracias, Anderson. Pido por favor a todos si tienen pregunta para que por favor las vayan guardando, las vayan escribiendo en el chat o en YouTube. Estamos también en YouTube. Aprovechar la presencia de Anderson y de Odeber para discutir sobre esta, bueno, en alguna forma, nueva migración haitiana, ¿no? Ellos hablan de un sistema migratorio haitiano en Sudamérica. Creo que es importante escuchar las reflexiones de ellos, escuchar los retos epistemológicos, teóricos, conceptuales, metodológicos y también los hallazgos que ellos encontraron en esta nueva perspectiva que están desarrollando. Y es por eso que los invitamos a la maestría, porque no solamente están hablando de una migración concreta, sino que están hablando de sus apuestas académicas, epistemológicos en el campo de los estudios migratorios, y eso nos importa mucho y por supuesto lo hacen con mucha altura y lo hacen además dentro de Claxo, que es la casa de estudio más grande que tenemos en América Latina. Bueno, Odeber, te escuchamos. Muchas gracias y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y es un placer también presentar este tema con mi amigo Anderson, ¿no? Porque llevamos trabajando desde hace mucho tiempo en este tema. Y como lo ha dicho Anderson, nuestro libro revela dos enseñamientos fundamentales: la diversidad de perfiles, de recursos, de experiencias y proyectos de los migrantes haitianos, y la complejidad de las rutas migratorias y de las experiencias sociales que son dinámicas, bueno, que son dinámicas y diversas. Dinámicas porque se pueden observar cursos evolutivos de reemigración en los cuales la experiencia en el país de instalación es quizás solo una etapa en la carrera migratoria, y son también diversas porque varias figuras de migrantes haitianos coexisten. Tenemos el trabajador exiliado que se centra en el país de origen. Tenemos el inmigrante que se centra en su ascenso social en la sociedad de instalación. Y también tenemos, muy interesante, el transmigrante animado por la doble conciencia de su posición simbólica en Haití y su ascenso social en el país de instalación. Y todo eso nos parece muy interesante observar. Y en segundo lugar, porque hablé de dos enseñamientos fundamentales, en segundo lugar, las contribuciones del libro han puesto de relieve la multipolaridad y su diversidad de contextos de instalación, bueno, con varios mercados laborales y una multitud de políticas migratorias en varios países. Y también han puesto de relieve la autonomía del sistema de inmigración en relación con Haití, a través de la interpolaridad en cuyo marco se realizan los intercambios económicos y culturales entre, por ejemplo, Martinica y Cayenne, entre Guayana Francesa y Brasil, entre Nueva York y París, por ejemplo, o, entre Santiago de Chile y Río de Janeiro. Y todo eso es interesante porque vemos, observamos intercambios económicos y culturales, y también observamos que se organiza la reemigración, es decir, una sucesión de experiencias migratorias en varios países por una persona, una familia. Y entonces, una persona, una familia, tiene varias experiencias, no solo diferentes lugares que conectan entre sí, sino también varias experiencias sucesivas en su vida.
Entonces, hay diferentes dimensiones que son interesantes observar aquí cuando hablamos de la movilidad. Y así, el espacio diaspórico se vuelve más amplio y complejo que el espacio transnacional analizado por los estudios clásicos hasta la fecha, ¿no? Y no solo se trata de un espacio transnacional entre dos polos, entre dos países, o entre Haití y un país de instalación, ¿no? Ya no se trata solo de eso, se trata de eso, claro, pero no se trata solo de eso, se trata de configuraciones geográficas más amplias y más complejas. Y es un punto que nos ha interesado mucho, ¿no? Disculpe, estoy... Ok. Por favor, si tienen preguntas, pueden ir colocándolas en el chat para que el colega Anderson y Odebeck ahí vayan pensando en las respuestas. Y Sí, Cedric, te escuchamos. Sí, gracias. Lo que tenemos que decir desde un punto teórico es que, bueno, teórico y también en términos conceptuales, ¿no? Es que las categorías clásicas de investigación encierran la migración haitiana en 3 callejones sin salida. Y para nosotros es un punto de inicio. El hecho de que las categorías clásicas de investigación encierran la migración haitiana en 3 callejones, ¿no? Sin salida. Y el primero es un enfoque explicativo unidimensional, centrado en la dimensión económica o la dimensión política cuando hablamos de refugiados, por ejemplo, que no puede comprender la multidimensionalidad de la migración, es decir, la diversidad de causas que se combinan para dar cuenta de la migración. Y sabemos que el contexto haitiano es un contexto muy complejo y especialmente ahora, ¿no? Para nosotros, para Anderson y yo, es el primer callejón sin salida. Y el segundo es el encerramiento en un análisis que solo toma en cuenta la bipolaridad migratoria entre Haití y un país de destino. ¿Y por qué esa bipolaridad migratoria, cuando se analiza así, se limita a la relación exclusiva entre el país de instalación y el país de origen? Y entonces no toma la medida completa de la configuración multipolar de la diáspora, que un análisis segmentado que distingue lugares de origen e instalación no puede captar, ¿no? Y entonces limita el enfoque. Y la tercera, bueno, el tercero callejón es una construcción homogeneizadora del grupo haitiano que esencializa, racializa y también proletariza los migrantes. Mientras que la observación de campo muestra una heterogeneidad de trayectorias, de proyectos y de perfiles socioeconómicos cuando hablamos de migrantes haitianos, ¿no? No hay un migrante haitiano, hay una multitud de perfiles. Y es muy importante tomar todo eso en cuenta. Y por lo que respecta al primer desafío teórico, el enfoque explicativo unidimensional conduce a una esencialización socioeconómica del migrante haitiano. Aquí la migración laboral es considerada como parte de la división internacional del trabajo, que resulta en una doble explotación económica y humana. Pero
esta visión considera a menudo que el migrante económico haitiano es una víctima de las redes de tráfico que deben ser combatidos por la retórica de los derechos humanos. Pero la principal consecuencia de eso es la implementación de políticas migratorias represivas que conducen a la criminalización de la migración haitiana y por lo tanto, es lo que podemos ver ahora, y por lo tanto a su vulnerabilidad legal y social. Entonces, por eso hablamos de un callejón sin salida. Y es un verdadero desafío teórico, ¿no? En cuanto al segundo desafío, el enfoque bipolar transnacional conduce a una esencialización geográfica donde el migrante haitiano, considerado como digamos, un transmigrante, está encerrado en el marco espacial transnacional de una relación exclusiva entre el país de origen y el país de instalación, con tres consecuencias. La primera es que la figura del transmigrante se erige como un modelo dominante que subestima y desacredita la experiencia del inmigrante en el país de instalación. La segunda consecuencia es que el espacio geográfico de los actores transnacionales es solo bipolar, a diferencia de los actores de la diáspora, que es sistémico y multipolar. Aquí hemos demostrado que la multipolaridad y las redes interpersonales son recursos eficientes para realizar el proyecto migratorio. Es algo muy central en el proyecto migratorio que debemos tomar en cuenta. Y la tercera consecuencia es que la importancia otorgada a la globalización migratoria conduce a la relegación radical del papel del Estado Nacional en la dinámica migratoria, mientras que las políticas migratorias estatales todavía tienen un impacto decisivo en la evolución de los flujos que dinamizan este espacio migratorio, ¿no? Y por eso hablamos de un callejón sin salida. Y finalmente, nuestra tercera observación es que el enfoque homogeneizador del migrante haitiano conduce a su esencialización social y cultural, en el marco de la cual está racializado, y ya no en un contexto de relación sur-norte, como en Nueva York, como en París, en Miami, en Montreal, sino de una relación sur-sur, donde lo que se observa es una dinámica de migración inédita en el contexto suramericano, ¿no? Estamos hablando de una población negra que no es inicialmente hispanohablante y cuya configuración migratoria es diaspórica y no solamente transnacional. Entonces, hay una diferencia entre, por ejemplo, los migrantes haitianos, por una parte, y los migrantes bolivianos o de otros países en otra parte. Y aquí es interesante porque hay dinámicas específicas de distanciamiento cultural que se encarnan en la creación de una categoría haitianos, cuyo tratamiento es específico en comparación con otras poblaciones inmigrantes. Esta otredad se expresa mediante la construcción de barreras específicas inéditas en el contexto suramericano, en el mercado laboral, en la implementación de nuevas políticas migratorias restrictivas y que no toman en cuenta la diversidad de perfiles, de recursos, de experiencias y de proyectos de los migrantes haitianos, ¿no? Y entonces, aquí teníamos tres desafíos teóricos mayores que teníamos que abordar con nuestro libro, ¿no? Y finalmente,
tengo un problema con mi ordenador, disculpe. Bueno, invitamos mientras Cedric busca lo que está buscando, invitamos al público a seguir, a seguir preguntando. Ya veo que hay dos preguntas en una de Daniela. Y bueno, pues me imagino que en el transcurso del conversatorio surgirán más preguntas. ¿Sale? Cedric, ¿estás? Sí, gracias. Para responder a estos desafíos, los principales objetivos de nuestro proyecto colectivo han sido contextuales y Ok. conceptuales y metodológicos, ¿no? En términos de contexto, la migración haitiana revela un nuevo modelo migratorio con una multiplicidad de lugares de tránsitos, de instalación, de destino y de remigración que desafía los patrones tradicionales de migración transnacional en América del Sur. Y en términos, y también la migración venezolana, y también ofrece un modelo interesante que desafía los patrones tradicionales de migración transnacional en el subcontinente. Y en términos conceptuales, esto nos ha llevado a proponer nuestra propia definición de lo que es el espacio migratorio haitiano, en lugar de modelar conceptos provenientes de otros lugares como, bueno, específicamente los Estados Unidos, ¿no? Y a partir del supuesto de que las lógicas espaciales de la multipolaridad sistémica son diferentes a las de la bipolaridad transnacional. Lo que observamos concretamente en América del Sur cambia por completo de lo que observamos en Estados Unidos, por ejemplo. Las lógicas de asentamiento de los haitianos en América del Sur, en países como Ecuador, Brasil, Chile, bueno, Surinam, Guayana Francesa, y Venezuela hace un tiempo, cambian por completo de lo que observamos en Nueva York, en Miami, en Boston o en Montreal, por ejemplo. Y en términos de metodología, en lugar de modelar marcos teóricos sobre las realidades de los individuos, como lo han dado los enfoques neoclásico, estructuralista marxista o individualista racionalista, pensamos que es preferible partir de la experiencia concreta de los individuos haitianos, donde se revelan representaciones y prácticas espaciales en los varios lugares de instalación relacionados. Esto también requiere una mejor articulación de los niveles analíticos, ¿no? De lo macro social a lo micro individual. Y entonces, para concluir, nuestro libro revela dos enseñamientos fundamentales que hemos analizado aquí. Y como lo he dicho anteriormente, hemos puesto de relieve la diversidad y la complejidad de esta migración, de las lógicas de movilidad de la migración haitiana en América del Sur. Y en segundo lugar, las contribuciones han puesto de relieve la multipolaridad y su diversidad de contextos de instalación y también la autonomía del sistema de migración a través de la interpolaridad, ¿no? Bueno, es lo que voy a dejar aquí. Voy a parar aquí la presentación para que podamos discutir, Conversar. Sí. conversar, ¿no? No, Muchas gracias. maravilloso, maravilloso. Muchísimas gracias a los dos, a Anderson y a Oliver. Como ustedes pueden ver, son compañeros de trabajo, de investigación.
y vienen llevando este proyecto desde hace tiempo, donde dan mucha importancia a lo contextual, a lo situado, como lo decimos, y también ellos toman muy en serio los retos conceptuales teóricos que este contexto, el sudamericano en concreto, trae, ¿no? Yo creo que dejan claro, ¿no? Los problemas reduccionistas que ha enfrentado el estudiar la migración haitiana, ¿no? En todos sus sentidos, ¿no? En los sentidos epistemológicos, esencialistas, reduccionistas, políticos, homogeneizador, unidimensional, bipolar. Y ellos lo que tratan de hacer, por supuesto, es construir este contexto con toda su complejidad, con toda su diversidad, y con todas sus dinámicas espaciales, temporales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, realmente lo que tenemos escuchándoles a ustedes es un estudio de caso de una migración contemporánea, o sea, que realmente no es el tipo de migraciones que solemos tener, ¿no? Bueno, entonces, pues eso, pues ya hay varias preguntas. No sé si ustedes pueden empezar a responderle a Daniela. Daniela tiene dos preguntas que ella escribe en el chat. Si hay una nueva tendencia de los flujos post pandemia, ¿podríamos hablar de una reemigración desde el sur andino al norte? ¿O esta hipótesis es una nueva reducción del campo de análisis? ¿Qué perfiles se han reorientado post pandemia? ¿Ustedes qué respuestas les merece esta pregunta? ¿Yo puedo empezar? Dale, Sí, dale, Cedric, Anderson. yo empiezo, después Cedric puede. Muchísimas gracias, Daniela, por sus preguntas, ¿no? Son varias preguntas, pero muy interesantes, ¿no? Yo quiero empezar a decir, no sé si podemos hablar de una nueva tendencia, ¿no? De los flujos post-pandemia, ¿no? Lo que yo puedo decir, en el caso especialmente de los migrantes, de las dinámicas migratorias haitianas, especialmente en Sudamérica. Antes de la pandemia, a partir de los años 2015, 2016, especialmente 2017, ¿no? Ya había una tendencia de remigración, ¿no? Desde América del Sur, especialmente desde Brasil y Chile, ¿no? O sea, la pandemia contribuyó para acelerar ese proceso de remigración. No hay duda que la pandemia aceleró ese proceso, ¿no? En varios sentidos, ¿no? Incluso en el caso de Brasil, cuando empezó la pandemia, en los meses marzo, abril, muchos migrantes haitianos, pero no solo haitianos, venezolanos, entre otros migrantes, que iban a salir de Brasil desde las fronteras del norte, o sea, de la Amazonía brasileña, como en las ciudades del estado de Acre, de ciudad de Río Branco, etc. Y en el mismo periodo, el gobierno brasileño puso decretos para impedir la salida de esos migrantes en Brasil. Y también el gobierno peruano había como muros humanos en la frontera, ¿no? Especialmente en la puente que hace una conexión entre Brasil y Perú, en la ciudad de Iñaparí. O sea, esos migrantes que no solamente haitianos, como yo decía, también venezolanos, africanos, que eran impedidos de salir de Brasil, especialmente de transitar en Perú para ir hasta el norte. O sea, la pandemia, sí, sin duda, del punto de vista económico, porque muchos de esos migrantes perdieron sus empleos, de un punto de vista político, en el caso de Brasil también había una tensión política en ese periodo también, ¿no? Entonces, yo lo que puedo decir, esa tendencia de remigración desde el sur, pero no solamente del sur andino, yo podría hablar también del Caribe, yo podría hablar también de las mesetas de Guyana, porque muchos migrantes que ya vivían en Guyana, haitianos, pero también brasileños,
empezaron a salir en los años 2017, 2018, en la Guyana Francesa, Suriname, pasaban por Perú, Bolivia, hacia Centroamérica, ¿no? Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, hasta llegar a México para llegar al norte, ¿no? Ese proceso, pero también en el caso de los migrantes haitianos, había una otra experiencia también muy interesante. No había solamente personas que salieron del sur que iban para el norte, pero algunos también salieron del sur, o sea, de Brasil, de Chile, que volvieron para Haití, regresaron también para Haití, ¿no? En el último trabajo de campo, ¿no? El último trabajo etnográfico que yo hice en México en el año de 2021, ¿no? Noviembre, diciembre, especialmente sobre las construcciones de las narrativas de las personas migrantes negras en México, ¿no? Que iban a los Estados Unidos. O sea, básicamente 80% eran haitianos, ¿no? Y los 20% eran migrantes desde diversos países del continente africano, ¿no? Especialmente Angola, República Democrática de Congo, Nigeria, Camerún, etc. 100% de esas personas migrantes que yo conocí, ¿no? Que yo hice la etnografía en México, salieron de Brasil y de Chile. Ninguno de ellos salieron del país de origen, ¿no? Aquellos que llegaron en el año, lo que eso no significa que no había algunos de esos migrantes que salieron de sus países, como de Haití, directamente de Haití para el México, directamente del continente africano para el México. Pero aquellos que yo hice la etnografía, entrevistas, todos ellos salieron de Brasil y de Chile. Lo que yo quiero decir para contribuir al cuestionamiento de Daniela, sin duda que hay un proceso de remigración, ¿no? Una tendencia también de remigración desde América del Sur, ¿no? Por eso que nosotros llamamos atención en el libro. Estamos de acuerdo con nuestros colegas que cada vez más ponen el énfasis, el acento en la dinámica sur-sur. No hay duda que de hecho la dinámica sur-sur se torna cada vez más fuerte, pero las experiencias de las dinámicas migratorias haitianas, pero no solamente haitianas, muestran también estamos en dinámicas más allá del sur-sur, ¿no? Sur-sur, pero también sur-norte, también continúa, ¿no? A partir de ese proceso de remigración, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso yo creo que, como dice ella, no podemos también reducir, ¿no? Esos análisis a apenas una perspectiva teórica y conceptual. Por eso nuestro libro también muestra que el caso específico haitiano representa un desafío no solamente teórico, conceptual, pero también un desafío metodológico. No metodológico en el sentido de que no se puede hacer investigaciones con las personas también quedándonos como investigadores en el mismo lugar, sobre todo por el hecho de que esas personas están en una dinámica de movilidad, ¿no? Incluso en México, cuando yo hice la última etnografía, y también el caso de Brasil, durante mi tesis de doctorado, cuando yo empecé la etnografía en la triple frontera Brasil, Colombia y Perú, cuando llegué en la frontera, en Tijuana, donde hubo Woodley también en 2011, Woodley conoce muy bien también esa región de Brasil, de la Amazonía, muchos de ellos me decían, la idea no era para llegar a Brasil. Los primeros querían ir a la Guyana Francesa. Lo que decían también las personas, los padres, las madres, las personas que trabajaban en la pastoral de la movilidad humana y también la sociedad civil, ¿no? Ellos decían que la idea era ir a la Guyana Francesa porque desde la década de 60 había una conexión, ¿no? Una tradición migratoria de los haitianos a la Guyana Francesa. Por lo tanto, muchos, como sabemos, se quedaron en Brasil, ¿no? En ese periodo,
y hoy, ¿no?, hay un número muy significativo de migrantes haitianos en Brasil, ¿no? Y por tanto también muchos ya salieron de Brasil para ir a otros países, volvieron a Haití, etc. Entonces, para mostrar que de hecho estamos en una lógica de movilidad, ¿no?, que pone en relieve y también que es un desafío para las políticas migratorias, ¿no?, que es la segunda pregunta de Jacqueline. Si a nivel mundial, ¿cómo nos apreciamos las políticas generales sobre las migraciones? ¿No? Lo que yo puedo decir, si hay un proceso de globalización de las migraciones, un proceso de globalización también de las fronteras, a pesar de que son cada vez más restrictivos los desplazamientos, la movilidad en las fronteras, sin duda. El régimen de control son cada vez más restrictivos, ¿no?, del punto de vista de los estados, pero también a la agencia de las personas migrantes, las estrategias que las personas movilizan para moverse entre las fronteras, ¿no? Entonces, si nosotros y nosotras, del punto de vista académico y conceptual, no podemos negar el proceso de mundialización y de globalización, pero también del punto de vista de las políticas migratorias, ellas deben llevar en cuenta el proceso de globalización, ¿no? Porque sin duda vivimos en una era no solamente de globalización de las migraciones, mas también de migraciones globalizadas. Sí, amigo, felicitaciones por sus exposiciones, están fortaleciendo nuestros conocimientos. Yo soy una persona migrante y para mí es un placer estar con ustedes acá en este corto tiempo, de participar, de escucharlo y fortalecer el conocimiento. Y como dice usted, profesor Adelson, y Adebir, también las migraciones ameritan a nivel de frontera que realmente le den un direccionamiento equitativo, igualitario, porque las migraciones en varios procesos realmente se desvanecen, sin dejar de decir que las Naciones Unidas y todos los organismos internacionales como la CEPAL, el BIC, y cada país, en este caso, cada estado realmente le da ese puntal importante, ¿no? Tampoco podemos ser como realmente de que un estado como tal pueda cubrir las expectativas, no la cubre realmente el 100%, son los nacionales, los que son de cada país donde nace, continuar los que somos migrantes. Yo soy venezolana y estoy en Ecuador, en esta ilustre Universidad Técnica de Manabí, principalmente como estado me han brindado esa protección, gracias porque mi hijo vivía aquí, pero no es fácil, como dicen ustedes, emigrar, ¿verdad? Migrar de acá porque el poder adquisitivo es primordial para uno, ¿ok? Entonces, ese proceso que uno vive tampoco es fácil, adaptación es fácil, pasatiempo, y por encima de todo eso, hablando de los procesos migratorios de la frontera, todas esas políticas públicas y sociales que implementa el Estado, no van a cubrir las expectativas de todos los migrantes, no es fácil. Y también tiene que ver con los comportamientos que tiene cada quien en ciertos espacios geográficos donde son migrantes que van a emigrar, no es fácil, ¿no? Pero aquí estamos para fortalecer cada día, como dice usted, profesor Anderson, los académicos tenemos que realmente dar nuestro apoyo, nuestro acompañamiento y también, aparte de generar políticas, generar procesos teóricos, estrategias, ver cómo podemos ver que esas migraciones sean mejor atendidas, porque no somos perfectos, ni como país, ni como presidente, ni como Estado, ni nacionales, ni extranjeros. Hay que ver cómo se hace el trabajo mancomunado entre todos nosotros. Y ese es el deber ser. No es fácil, a veces cuesta arriba, pero siempre se va logrando poco a poco. Cada país más bien ha sido como les digo, ha trabajado la corresponsabilidad social muy bien, a pesar de tantos desvanecimientos, porque de pronto ahorita es boom, es más decirlo, que la gente está emigrando en Estados Unidos. Mis hijos son de allá, tengo 2 hijos allá de hace 7 años que no los puedo abrazar, porque no tengo la visa, estoy en eso, no es fácil, ¿no? Porque las visas las prueban así como las niegan, pero esos procesos de Estado como tal, como quien dice, están emigrando mucho a Estados Unidos, es como el boom, ¿verdad? Porque el sueño americano, o de pronto cada quien se ubica en cualquier espacio tipo España, y así sucesivamente. Entonces, cuestiones de migraciones, hay que atenderlos de una forma más directa,
¿verdad? Y que realmente le den estos puntales de política pública, llevando las políticas sociales para el bienestar de la sociedad y del mundo. Esa es mi apreciación. Gracias, gracias Jacqueline. Muchas gracias. Bueno, como ustedes están viendo, Oliver, por supuesto, vas a hablar. Lo que quería decir a Jacqueline y a todo el público que nos va a escuchar ahora o más adelante, mis estudiantes también, es que pues justamente lo que hacen Anderson y Cedric es tratar de mejorar nuestra comprensión de esta migración haitiana que se va complejizando cada vez más, ¿no? Ellos pues hacen una bonita perspectiva, ¿no? Sobre esta migración en Sudamérica, ¿no? Pero si vamos avanzando, pues vemos que también en Colombia, desde 2016 más o menos, la mayor migración que pasa por el Darién es la migración haitiana, y eso siguió hasta 2022, que ya los venezolanos son los que más pasan por la frontera, ¿verdad? Y eso también llega hasta Tijuana, como lo decía Anderson, es Tijuana, o sea, en México, ¿no? La frontera de Tijuana y la frontera también de Tapachula, donde los haitianos ocupan un lugar pues muy importante ahí, ¿verdad? Y pues los últimos años allá en la frontera de Quebec, ¿no? Con Estados Unidos. Entonces, lo que están mostrando los colegas es eso, ¿no? Si miras bueno, ellos dicen sistema migratorio, pero el subsistema sudamericano es muy complejo, y el sistema, podemos decir, del tránsito con Colombia como un lugar de mucho dolor, de mucho sufrimiento para los migrantes, y en concreto para los migrantes haitianos, y también en las fronteras, ¿no? Del norte, ¿no? México, Estados Unidos, Canadá. Entonces, pues por eso los invité también a la maestría, ¿no? Para que veamos. Ellos conocen muy bien lo que está pasando en Sudamérica. Nosotros en Colombia, pues sabemos las políticas, la indiferencia, los problemas que tienen los migrantes acá en nuestro territorio colombiano y en la frontera con el Darién. Y también desde hace tiempo tenemos una alianza con el doctorado en estudios de migración de CULEF, Colegio de la Frontera Norte. Creo que Anderson y Oliver es el momento en que nos juntemos. Canadá, los colegas de Canadá, los colegas de Estados Unidos, los colegas de México, nosotros los colegas de Colombia, Panamá y los colegas de Sudamérica para mejorar esta comprensión de la migración haitiana porque hace falta, ¿no? Y eso es el primer paso para que podamos dar una respuesta sólida a esta migración. Cedric, qué pena contigo. Tienes la palabra, Cedric. Te lo robé. Quisiera añadir que en este aspecto, ¿no? Que la pandemia ha sido un contexto muy difícil para los migrantes en los países de asentamientos anteriores como Brasil, Chile, etcétera. Y antes este contexto trataron de seguir adelante su camino hacia lugares donde tenían hermanos, padres, etcétera, o lugares que percibieron de manera muy positiva, por ejemplo, los países del norte, ¿no? Y en ese proceso, el caso de México es muy interesante porque la función migratoria de ese país se complejó y se transformó por completo. Ese país de tránsito para los haitianos y otros migrantes caribeños, centroamericanos y africanos se convirtió en un país de asentamiento mayor también. Y aquí podemos hacer un paralelo con Marruecos en Norte África, en África del Norte. Marruecos, cuya función migratoria se transformó y ahora tiene una función no solo de tránsito para los migrantes africanos subsaharianos hacia Europa, sino también una función de asentamiento mayor. Y el país se está convirtiendo en un lugar de, ¿cómo
¿cómo se puede decir? Un lugar de, no solo de tránsito y de asentamiento, sino también como una interfaz entre África y Europa. Y podemos hacer el paralelo con México, ¿no? Que se convirtió también en un país, una interfaz entre los Estados Unidos y los demás países de las Américas. Y entonces es interesante porque cuando comparamos un país con Marruecos y un país como México, podemos tomar la plena medida de la mundialización de los procesos migratorios, ¿no? Porque estamos frente a lugares y contextos completamente diferentes, pero con procesos que se pueden comparar. Y lo que podemos, lo que tenemos que tener en cuenta es las consecuencias concretas para los migrantes, para los individuales, que son muy, que son situaciones muy difíciles para ellos, porque ellos y ellas, porque si tenemos en cuenta, por ejemplo, todos los migrantes que han sido, que se encontraron completamente bloqueados en la frontera hacia los Estados Unidos, eso ha tenido consecuencias muy dramáticas para ellos, ¿no? Y ellas, en varios aspectos. Muy No solo bien. se trata de una migración, de una dimensión globalizadora, sino también una cuestión, un cambio muy fundamental para los individuos en el camino migratorio. Muy bien, Cedric. Bueno, los últimos minutos, mientras esperamos más preguntas, puede ser una conversación entre ustedes dos y nosotros en la maestría. Yo creo que una primera cosa es la necesaria colaboración que debe de existir entre Brasil, la meseta de Guyana, como lo llaman ustedes, y Colombia. Creo que eso es clave. Creo que ustedes ya lo dijeron. Ha habido una remigración, Anderson nos dice que ya lo confirma también en sus investigaciones todos, ¿no? Hay una remigración fuerte desde Brasil y Chile hacia Centroamérica, pasando por Colombia. Creo que es importante que Colombia sea parte también de esta alianza, por decirlo así, de esta cooperación académica. Entonces, y Brasil, por supuesto, por el tema del idioma, ha sido como un poco separado del resto de América Latina, pero todos sabemos que Brasil ha sido un gran polo de la migración haitiana, ¿no? Eso desde 2010, desde 2011. Y lo mismo con Cedric, ¿no? Por supuesto que es importante el trabajo con Guyana Francesa, con las Antillas Francesas y con Francia también, ¿sí? Entonces creo que es clave esta alianza investigativa, aunque implique varios idiomas, el portugués, el francés y el español, pero creo que es tiempo que busquemos a través de Claxo o a través de mi universidad, de la universidad de cada uno de ustedes, que podamos tener como un proyecto conjunto, ¿no? Para renovar esta visión sobre la migración haitiana. Como ustedes saben,
Las dinámicas van a cambiar a partir del 12 de mayo, por ejemplo. En Colombia va a haber unos centros de procesamiento de Estados Unidos. O sea, ya tendremos una externalización de la frontera en Colombia. Y eso va a cambiar, por supuesto, las dinámicas migratorias y, por supuesto, tendremos como novedades, ¿no? En la realidad, en el contexto, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso nos pone ante la tarea de que nos juntemos. Es este subsistema sudamericano, subsistema colombo-panameño, subsistema, bueno, todo, ¿no? Para que podamos realmente mejorar esta visión. Yo creo que esa es como una primera cosa que resulta de esta conversación. Hay una necesidad de cooperación, de intercambio, bueno, eso. Y lo segundo que me parece importante, colegas, es que ustedes están diciendo que miremos el contexto, o sea, la perspectiva situada. O sea, realmente la migración tiene que partir de ahí, de la gente, del sujeto, ¿sí? Del contexto, de lo situado. Entonces, y cuando se hace eso bien desde una perspectiva espacial, socioantropológica, como ustedes lo hacen, pues desde luego ahí aparece toda la diversidad, aparece toda la multiplicidad, aparece toda la complejidad, aparece toda la multipolaridad, y lo primero que uno ve es que estas categorías clásicas no funcionan. Y eso es lo que desde esta maestría llamamos la perspectiva crítica, que significa eso de romper, de construir las categorías, los enfoques que no permiten dar cuenta de esta complejidad. Creo que es importante que nos juntemos en esta tarea. En la maestría contamos con varios profesores, entre ellos la profesora Marela, que la queremos mucho, la profesora Karina Trabalón. O sea, realmente las perspectivas de cada país, de cada investigadora, de cada lucha epistemológica, de cada profesor, profesora, aporta un montón a los estudiantes y aporta mucho al campo de los estudios migratorios. Creo que nos conviene juntarnos también para seguir haciendo esta faena epistemológica, conceptual sobre el campo de los estudios migratorios. Creo que ya está claro que Europa, está claro que Norteamérica no tiene la primacía académica y que todos entramos al campo de los estudios migratorios con nuestra autoridad, ¿no? Y una autoridad conceptual, investigativa. Bueno, creo que no hay necesidad de entrar en competencias, sino que la cooperación para que sigamos creando estos conceptos, estas perspectivas, estos enfoques para dar cuenta mejor, ¿no? De la realidad, ¿no? Y tenía otra cosa. Otra cosa importante, Anderson, Oliver, de pronto con eso podríamos terminar nuestra charla. Bueno, tenemos Haití. Cuando se habla de migración haitiana, se habla de Haití también. ¿Ustedes qué perspectivas le ven? Realmente el contexto, ¿dónde podemos sacar esperanzas para Haití? Y eso, por supuesto, que tendrá impacto sobre la migración haitiana para que no siga siendo forzada, ¿sí? Creo que hay que hablar también del contexto haitiano, y eso es importante porque eso nos permite hablar de los otros países que enfrentan crisis fuertes. Venezuela, Ecuador, que está teniendo una crisis también, Colombia, Nicaragua, Cuba. Lo que ha pasado con la migración haitiana, con la migración venezolana, no sé si están de acuerdo conmigo los amigos, los colegas Anderson y Oliver, es que todo el continente americano han puesto el ojo sobre estas dos migraciones, pero países que han tenido migraciones fuertes, por ejemplo, hay una migración post-pandemia colombiana. En este momento los colombianos son los que más están en la frontera de Estados Unidos. Y de eso no se ha hablado acá en Colombia. ¿Por qué todo el mundo está hablando de la migración venezolana, de la migración haitiana? Ecuador, el año pasado fue el segundo país donde más migrantes salen, pasan por el Darién. Hay una Sí, es crisis. verdad, a Estados Unidos, así es. Hay una crisis. Entonces, yo creo que el caso haitiano nos ayuda no tanto a encerrarnos en la migración haitiana, pero a decir una palabra sobre el país de origen
y a decir una palabra de cómo podemos hacerlo para que no haya tanto sufrimiento, porque también como académicos estamos ahí para mejorar la comprensión, pero también para mejorar, ayudar, ¿no? A que haya menos sufrimiento, ¿verdad? Para los migrantes, para esta migración no sea tan forzada, no sea tan trágica, como lo es la migración haitiana, la migración venezolana, la migración colombiana, la migración ecuatoriana, esta migración forzada, ¿sí? Entonces, pues ustedes tendrán el honor de cerrar este conversatorio, por favor. Anderson y Cedric. Anderson, ¿Quiere empezar, Cedric? El decano, le doyen. ¿Quieres empezar o empiezo? Puede empezar. Ok. Para discutir sobre, para dar cuenta del contexto, de la complejidad del contexto haitiano, tenemos que tener en cuenta algo fundamental que es la vulnerabilidad multidimensional, ¿no? Porque a pesar del debate recurrente sobre la migración, la dimensión política o económica de la migración haitiana, las observaciones de campo en Haití muestran la realidad de una vulnerabilidad multidimensional de la sociedad de origen basada en la articulación entre varias cosas, ¿no? Varias dimensiones, como las estructuras sociales profundamente desiguales heredadas de la sociedad de plantación postcolonial o colonial, etcétera, sino también las condiciones ambientales precarias. Por ejemplo, los riesgos naturales en medios ambientales frágiles que tienen un impacto cada vez inmenso, ¿no? Como por ejemplo lo ha demostrado el terremoto de 2010. Pero hay las estructuras sociales desiguales, hay las condiciones ambientales precarias, hay también la crisis social estructural debida a condiciones económicas y políticas. Y tenemos también que articular todo eso con factores externos, ¿no? Hay factores internos y factores externos, por eso es muy complejo. Y no solo se puede explicar, no se puede explicar solo por la situación económica, ¿no? Es algo mucho más complejo que eso, y todo eso se debe también articular con la inestabilidad de las relaciones internacionales y la interferencia permanente de potencias exteriores, etc. Y todo eso económicamente, socialmente, en términos ambientales, en términos geopolíticos, todo eso juntos crean una inseguridad multiforme. Y es esa inseguridad multiforme que explique la magnitud, la complejidad, la continuidad de la migración haitiana desde hace un siglo. Y es lo que, para pensar el futuro de la migración haitiana, tenemos que tomar en cuenta esa complejidad y la manera en que varias realidades y varios factores explicativos se articulan, ¿no? Se articulan entre sí, y no creo que es tal o tal explicación que puede dar cuenta de la magnitud, de la complejidad, de la continuidad de la migración haitiana. Creo que es la articulación. Debemos analizar la articulación entre esos factores, más que dar cuenta de
tal factor económico o tal factor político, para mí es muy importante. Por ejemplo, ahora el asunto de los bandidos en Haití ahora, de la criminalidad organizada y de la politización de la criminalidad organizada en Haití, por ejemplo. Tenemos que tomar en cuenta la manera en que esos varios factores que hemos visto, la manera en que todos esos factores se combinan para dar cuenta de este fenómeno de la politización y del empoderamiento de esas organizaciones criminales ahora en Haití, para dar cuenta de la migración. Muchas gracias, Cedric. Anderson. Yo una vez más agradezco, Uldi, por la invitación, ¿no? Realmente un placer hacer ese conversatorio, ¿no? También una oportunidad para ver también mi amigo Cedric y hacer ese diálogo, como siempre, un momento de aprendizaje y también la oportunidad del diálogo con Jacqueline, Daniela y las personas, ¿no?, que hacen parte de la maestría, ¿no?, que están en ese momento nos escuchando, y las otras personas que van a nos escuchar después por el canal. No, estoy de acuerdo con Cedric, no hay apenas un factor. Hablar primero, hablar del futuro de la migración haitiana es hablar también del futuro de Haití. No se puede hacer una distinción, yo podría decir, entre la migración y la propia historia social, ¿no?, del país. Sobre todo, como he dicho, hay una relación también constitutiva entre la historia haitiana, la cultura haitiana, con la movilidad también, ¿no? Ahí me parece también son dos dimensiones, ¿no? Como había dicho, si por un lado la migración o la categoría de refugio, entre otros, o la migración forzada, es un desafío para el país. Por otro lado, también hay una otra dimensión que es importante llevar en cuenta, ¿no?, que la movilidad se torna también cada vez más una cultura, ¿no?, o por lo menos algo que hace parte de la cultura haitiana, ¿no?, como siendo constitutiva, como sabemos, por más que la situación, el escenario político, económico de Haití es histórico estructural, no es de ayer, no es de 2010, ¿no?, como ya dijo Cedric, hace más de un siglo, ¿no? Entonces, esos dos niveles, yo diría, primero un nivel más histórico estructural, ¿no?, pero también un segundo nivel más, podríamos llamar de neocolonialista, ¿no? Esa dimensión neocolonial imperialista que de alguna forma contribuye significativamente para el escenario político, económico del país, y por supuesto también a la migración forzada del país, ¿no? En la última investigación en México, mucha gente me dice, cuando yo lo preguntaba si tenía el sueño o el interés de regresar a Haití en aquel momento, ¿no?, en noviembre, diciembre de 2021, aquellas personas que yo hice las entrevistas me decían que no, a aquel momento no querían regresar a Haití, supuestamente por todo lo que decíamos, por cuestiones políticas, por los gangues, ¿no?, cuestiones económicas, ambientales también, como Cedric acabó de llamar la atención, ¿no? Ahora mismo, como sabemos, en esos días, el país está, sobre todo Puerto Príncipe, pero también otras ciudades, está pasando un momento muy difícil, ¿no?, por cuestiones ambientales, ¿no? Y todos los años es lo mismo, ¿no? Entonces, eso, hay una dimensión más estructural, ¿no?, histórica, más también política, ambiental. Y también, como ha dicho Cedric, hay un doble movimiento también, un movimiento interno
O sea, la élite haitiana, especialmente la élite política haitiana, como podemos decir, pisotean el pueblo, ¿no? Es histórico, ¿no? Es como casi, para utilizar el término, ¿no? De Achille Mbembe también, no dejan a la población, especialmente la masa haitiana, respirar, ¿no? Internamente hay un problema grave desde el punto de vista de la gestión administrativa, burocrática, política, donde casi las instituciones, sean jurídicas, ejecutivas, hay una disfuncionalidad de esas instituciones. Entonces, muchas veces, en la mayoría, la verdad, el pueblo se siente, como vimos hace como 2 años, con la muerte del presidente del país. Algunos migrantes me decían, sí, se puede entrar en la casa del presidente del país y matar al presidente, lo que nosotros podemos esperar como pueblo, ¿no? Entonces hay ahí un problema muy grave desde el punto de vista institucional, o sea, el problema de la disfuncionalidad, ¿no? De las instituciones, ¿no? Sea la justicia, el derecho, y etcétera. Mas por otro lado también sabemos, tenemos la conciencia histórica y la conciencia política haitiana de que esas disfuncionalidades se relacionan con factores externos, que por su vez, como yo acabo de decir, a mi modo de ver son neocolonialistas, imperialistas, ¿no? O sea, como sabemos, discúlpame Cedric, ¿no? Como francés sabemos, tanto los Estados Unidos, Francia, Canadá, también no dejan al país respirar, ¿no? Y eso sabemos que también es histórico, ¿no? Entonces, claro, no se trata de decir el culpable, ¿no? Si es solamente la élite política haitiana, económica, o simplemente las potencias internacionales. Se trata de decir que hay una realidad muy compleja, que para entender esa complejidad tiene que poner el énfasis en esas diferentes niveles, en esas diferentes dimensiones y ver a partir de dentro, ¿no? Cómo se articula. Bueno, muchísimas gracias. La maestría en estudios críticos de las migraciones contemporáneas de la Javeriana tuvo el honor de tener en este conversatorio a Anderson Joseph, profesor e investigador de la Universidad Federal del Río Grande del Sur, eso que era en Brasil, y a Cédric Audebert, el director de investigación del Centre National de la Recherche Scientifique en Francia. Yo soy el director de la maestría, Wuldietson Luidor. Pues muchísimas gracias. Este link del YouTube lo estaremos compartiendo para quienes quieran ver el video, y por supuesto que Anderson y Cedric estarán a la orden para contestarles sus preguntas. Así que hoy este conversatorio es un inicio de una conversación más grande que queremos tener sobre la migración haitiana, sobre el campo de los estudios migratorios y bueno, sobre los nuevos retos epistemológicos, políticos, teóricos, conceptuales que nos plantean las migraciones contemporáneas, en este caso concreto la migración haitiana. Anderson, Cedric, realmente estoy feliz. Entonces es muy posible que desde Claxo, desde nuestras universidades, hagamos proyectos de investigación, hagamos iniciativas para que realmente llevemos esta perspectiva de complejidad, de diversidad, de perspectiva situada, pues para alimentar la comprensión de los nuevos retos en el campo de los estudios migratorios. Hermanos, un abrazo. Feliz tarde para todos, para todas. Bueno, chao, chao. Fuerte abrazo, un gusto, un Otro abrazo gustazo. para todos, para Está todas. bien.